Buenas tardes a todos, bienvenidos al Instituto Cultural de México en España. Mi nombre es Jaime Viñas, soy subdirector del Instituto Cultural y bueno, en esta ocasión tenemos el privilegio y la fortuna de contar con dos profesores investigadores de la Universidad de Guanajuato que nos van a platicar un proyecto muy interesante que se llama el Museo Virtual de Ciudades Hermanas. Es un proyecto virtual. Ellos nos hablarán más adelante sobre el origen, sobre los objetivos de este proyecto, pero es una herramienta fundamental y muy interesante para todos los que nos dedicamos al tema de la diplomacia, de las relaciones internacionales. También hablarán un poco sobre cómo se ha ido incrementando y cómo cada vez es importante el tema de la paradiplomacia. Entonces, pues bueno, voy a dar, antes de darles la palabra, quiero leerles un poco la semblanza biográfica de los dos profesores investigadores que tenemos el día de hoy aquí en esta conferencia virtual. El primero es el doctor Daniel Añorbe. El doctor Añorbe es profesor investigador de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencia Política por la Universidad de York y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. El doctor Añorbe es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de 2008 a la fecha ha escrito numerosos artículos en revistas arbitradas e indizadas, capítulos de libros, además de haber escrito 3 libros de autor y coordinado 4 libros. El doctor Fernando Díaz. El doctor Díaz es profesor investigador del Departamento de Gestión Pública de la Universidad de Guanajuato. Sus líneas de investigación son gobiernos locales, procesos regionales y urbanos y política social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente es director del Departamento de Gestión Pública de la Universidad de Guanajuato. Bueno, él es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestro en Planeación y Políticas Metropolitanas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y doctor en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Traté de resumir lo más posible las semblanzas de ambos porque tienen un currículum académico muy largo, interesante, y nada más, bueno, quise darles una pequeña pincelada para que conocieran un poco a nuestros conferencistas del día de hoy. Y bueno, me da mucho gusto porque yo también soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, entonces veo que los dos tienen una vinculación con esta casa de estudios. Entonces, bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta conferencia, el Museo Virtual de Ciudades Hermanas y la Paradiplomacia. Le doy la palabra a doctor Añorbe. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias por invitarnos el día de hoy a compartir esta experiencia que tenemos. Acordamos el día de ayer con el doctor Fernando Díaz Pérez que él iba ahorita a comenzar a presentar y bueno, nos vamos a ir alternando un poco con la palabra. Muy buenos días. Quisiera agradecer a el maestro Jaime Viñas por su invitación a esta conferencia sobre el Museo Virtual de Ciudades Hermanas y la paradiplomacia. Comienzo, este es un proyecto de investigación que inicia en el año 2018 y su inicio es una conjugación de las líneas de trabajo del doctor Daniel Añorbe, que como ya quedó claro, pues es un internacionalista destacado. Y bueno, yo soy municipalista, yo trabajo gobiernos locales, municipios, y en una plática que quisimos trabajar algo conjunto, y en esto, bueno, estaba el libro de Jordi Borja y el doctor Manuel Castells sobre lo global y lo local, y comenzamos a reflexionar sobre esta idea de lo global y lo local, cómo podíamos conjugarlo en un proyecto de investigación primero y luego como algo más concreto. Pulimos la idea ese año, el siguiente, y el tema que nos une, porque aparentemente es un poco contradictorio lo global y lo local, de hecho hay por ahí una corriente que habla de lo local, muy extraña, pero bueno,
Nosotros nos quedamos con el tema de la paradiplomacia, empezamos a buscar temas y sobre todo también en nuestra ciudad, en la ciudad de Guanajuato capital, que es una ciudad de patrimonio cultural de la humanidad, es una ciudad muy turística, con una cultura, con una historia muy rica a través de los 3 siglos que tiene de fundada. Y quedamos establecer nuestro proyecto de investigación primero en esta ciudad. De este proyecto nace este texto, este es un libro de autoría del doctor Añor Villó, donde queda plasmado la idea inicial de desarrollar este concepto de la paradiplomacia en un instrumento que son los acuerdos de hermanamiento. Los acuerdos de hermanamiento son el instrumento principal que han usado las ciudades mexicanas y muchas otras ciudades del mundo para llevar a cabo su política internacional. Luego, ahí hay un debate, no hay un debate, sino más bien, de repente no se entiende porque las relaciones exteriores las llevan los estados nacionales, pero sí puede haber una política internacional desde los gobiernos locales. Y bueno, tenemos ahí este instrumento. Ahí desarrollamos estas ideas, sobre todo para la ciudad de Guanajuato capital, mostrando o tratando de mostrar la complejidad de lo que es llevar a cabo una política internacional local, cómo los acuerdos de hermanamiento van creciendo, cómo se establecen, cómo funcionan. Entonces es toda una travesía que hacemos sobre este tema tan interesante, tan importante, pero también hay que decirlo, tan descuidado por parte de los gobiernos locales, porque lo que vemos o lo que hemos visto a lo largo de estos años es que se hacen acuerdos de hermanamiento, pero no hay una política posterior. Parecería que la paradiplomacia se agota en la suscripción del acuerdo y bueno, pues ya somos hermanos, pues hay que esperar la buena voluntad de todos. Entonces, desarrollamos la idea, el concepto, lo numeroso que es. Guanajuato es uno de las ciudades mexicanas que tiene más hermanamientos, cerca de 33 hermanamientos y todavía hay algunos que se están analizando actualmente. Entonces tiene muchísimos hermanamientos. Ahí en el texto está relatado cómo se van construyendo esta política. Sin embargo, como también he dicho, hay poca visibilidad. Y entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer visibles estos hermanamientos? ¿Cómo podemos ir creando esta política internacional de los gobiernos locales? Y nuestra primera idea, que es la segunda parte del proyecto, es hagamos un museo donde estén estos hermanamientos, donde podamos mostrar con qué ciudades la ciudad de Guanajuato ha entablado acuerdos, cuáles han sido los resultados de estos acuerdos. La idea era esa, que se visualice, que se vea que existen, que se vea que pueden funcionar de otra manera. Y entonces, la idea fue que estos son instrumentos de desarrollo, instrumentos de gobierno y por lo tanto pueden tener una utilidad muy importante para nuestras ciudades, incrementando el turismo, haciendo negocios, intercambiando proyectos, aprendiendo juntos, esquemas de capacitación, intercambios estudiantiles. Hay una gama, lo que encontramos es una gama muy amplia de acciones que pueden tener su inicio o su planteamiento y su desarrollo y su aplicación a través de los acuerdos de hermanamiento. Aquí tengo que decir algo, nosotros tenemos un límite porque nosotros somos profesores de una universidad y de repente a la hora de ir construyendo, pues nosotros no podemos presentarnos como representantes de la ciudad. Somos investigadores, somos profesores y la idea era que este museo fuera como algo para mostrar, que interesara a los ciudadanos,
que interesara a las autoridades y que, bueno, que ir construyendo este interés para que vayan funcionando los acuerdos. Y tuvimos buena recepción. De hecho, uno de los primeros logros de este trabajo fue que Guanajuato tiene un hermanamiento muy exitoso con la ciudad de Ashland, en el estado norteamericano de Oregón, y pues funcionó durante muchísimo tiempo de una manera asistencialista, pero funcionaba. Hay visitas regulares, hay encuentros, pero por ejemplo, no estaba registrado en el registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, al cumplir el 50 aniversario del hermanamiento, ya se inscribió, el gobierno municipal hizo el trámite necesario para inscribirlo. Y bueno, ese fue hacer un resultado de hacer visible ese hermanamiento, de que se viera, de que eh, fuera funcional de alguna manera, y bueno, ya está inscrito, y de ahí eso le da una fuerza para seguir desarrollándose. Entonces, lo que nosotros vimos en todo este trabajo fue que muchas ciudades tenían diferentes formas de mostrar a sus ciudadanos que estaban hermanados. Entonces había monumentos, hay ciudades que tienen monumentos a sus ciudades hermanas, ciudades españolas tienen plazas de ciudades hermanas. Había, por ejemplo, abajo es un monumento donde se establece el número de ciudades hermanas de la ciudad de Los Ángeles y la distancia que hay hacia esa ciudad. Entonces son formas de visibilizar estos hermanamientos, formas de darles vida y de que sean útiles a la ciudadanía, al desarrollo, a los negocios de la ciudad local. Entonces, por eso fue la idea. Sin embargo, bueno, esta fue una inspiración que tuvimos, el Museo de la Universidad de Guanajuato, que está en el centro de Guanajuato. Próximamente se va a volver a abrir porque por la pandemia ha estado cerrado. Entonces, si alguien quiere visitar la ciudad de Guanajuato, puede ir a este museo, que fue nuestra primera inspiración para llevar a cabo el proyecto de Ciudades Hermanas. Pero bueno, como todos sabemos ya, nos viene el COVID, la pandemia, y pues todo se tiene que cerrar y tenemos que pasar a forma de, otra forma de desarrollar nuestras actividades. Aquí este es un resumen de la reflexión que hicimos el doctor Añorbe y yo sobre ventajas y desventajas de tener un museo físico y uno virtual. Entonces, el museo físico primero requiere un espacio. Ese espacio te limita lo que puedes mostrar. Se necesita una curaduría para cambiar mensualmente, quincenalmente, lo que se muestra en el museo. Hay algunas limitantes porque, bueno, nosotros no somos diseñadores, por supuesto, no somos curadores, entonces por ahí había otro conjunto de limitantes. Pero encontramos esta situación de lo virtual, donde también hay muchas múltiples ventajas para desarrollar el proyecto en visibilidad, en los temas que podemos mostrar, en el alcance, porque de hecho ese es el lema del museo, de la ciudad al mundo, al alcance de tu mano. Esa es la idea central y fundamental, que el museo es un instrumento de visualización de los hermanamientos. Pero ya no nos circunscribimos a solamente la ciudad de Guanajuato. Y entonces nos vamos por el mundo. Entonces son ciudades del mundo, hermanamientos del mundo, y bueno, el conjunto de instrumentos que podemos utilizar. Y bueno, contamos con una colega de la Universidad del Mar, la doctora Valentina Pornicón Romeico, que es, digamos, la tercera asociada a este proyecto, además del doctor Añorbe y un servidor. Y bueno, así fue como nace esta idea del Museo Virtual de Ciudades Hermanas. Ahora le doy la palabra al doctor Añorbe para que nos cuente
cómo fue esta constitución del museo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Jaime. Reitero nuestro agradecimiento más sincero por esta invitación y esta posibilidad. Han mencionado, Jaime y Fernando, palabras claves, y creo que algo en lo cual ha habido coincidencias en la cuestión de la visibilidad, ya sea a través de la Embajada de México en España, ya sea a través del Museo Virtual de Ciudades Hermanas, a través de la Universidad de Guanajuato. Creo que lo que podemos hacer en conjunto en esta función paradiplomática, ¿verdad? Desde un esquema de gobernanza es precisamente darle visibilidad a los hermanamientos. ¿Por qué? Porque algo que ya no mencionó Fernando, pero que yo lo voy a mencionar precisamente ahorita cuando ya empiece a explicar lo que es el museo, es la parte de la racionalidad. Acuerdos de hermanamiento hay muchos. Como mencionaba Fernando, tenemos aproximadamente 33 hermanamientos solo en Guanajuato capital, pero, y digo aproximadamente porque de repente hay 2 o 3 hermanamientos que cuentan con un asterisco, en el cual no se sabe con plena certeza si se trata de una intención o si se trata de algo ya concretado, ¿verdad? A veces también por la cuestión de la temporalidad. Hay hermanamientos que tienen una fecha de inicio, una fecha de conclusión, o son por un proyecto, pero hay otros hermanamientos que también son indefinidos. Por eso es que hablamos de esta cuestión aproximada. El museo, básicamente, como ya lo mencionó Fernando, al transitar a una modalidad virtual, dejamos de tener esta casaca de fuerza, un poco del presupuesto, pero también de la tiranía quizá de lo que es el espacio físico. Y nos permitió decir, ok, vamos a tener un museo, pero tampoco podemos tener un alcance demasiado amplio porque nos acabaríamos perdiendo. La idea entonces es que entre el año 2020 y el año 2024, a lo largo de 5 años, tengamos aproximadamente 320 ciudades dentro del museo. ¿Cómo está integrado este listado de 320 ciudades que vamos a acabar teniendo en un periodo de 5 años? Decidimos que para cada una de las 32 entidades federativas que componen a la República Mexicana íbamos a invitar a 5 municipios por cada una de las entidades. Y el primer reto era, ¿cómo le hacemos para ser justos? ¿Cómo le hacemos para tener una serie de criterios y estándares? Porque si hablamos de que la intención del museo virtual y en general del proyecto de investigación, que como ya resaltó Fernando, comienza en el año 2018, es devolverle la racionalidad que a lo mejor nunca tuvieron los hermanamientos, pero que deberían de tener para dar resultados a la ciudadanía, dar resultado a los empresarios, dar resultado a los propios gobiernos, a las universidades. Tiene que ser un esquema, ¿verdad?, en el cual los hermanamientos pasen de ser un instrumento meramente protocolario, como parece ser el caso del 85% de los hermanamientos, y se conviertan en algo útil, algo dinámico y sobre todo algo que pueda transformar y que pueda orientar hacia un mejor futuro a las sociedades. Y determinamos que entonces para los estados mexicanos, el primer criterio iba a ser incluir siempre a la ciudad capital de cada uno de los 32 estados. En segundo lugar, al centro industrial principal de cada uno de los estados. En tercer lugar, a la principal ciudad turística del estado correspondiente. El cuarto criterio es lo del pueblo mágico. Y como sé que hablamos para una audiencia global, y sé que esto se va a transmitir en España, en México tenemos un programa que ya data de varios años atrás, de los pueblos mágicos o bien de los pueblos tradicionales. Hoy prácticamente todo estado mexicano cuenta con al menos un pueblo mágico. La mayoría tiene múltiples pueblos mágicos, entonces aquí decidimos incluir algún pueblo mágico que consideramos podría ser digno de ser mostrado al mundo. Y el quinto elemento, desde luego, como hoy el Estado mexicano está comprometido con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, pues desde luego tenemos que destacar alguna ciudad, algún municipio que se destaque por su belleza o por sus políticas de conservación del medio ambiente. Con esto tenemos a 160 ciudades en México. ¿De dónde salen las otras 160 ciudades? Una de las cosas que debo de comentar es que precisamente lo que intentamos es invitar a una ciudad hermana
de cada una de estas 160 ciudades mexicanas. Y la idea es preguntarle nosotros desde la academia a los funcionarios municipales, a los funcionarios del ayuntamiento, decirles, oigan, ¿con quiénes han tenido ustedes resultados destacados producto de los hermanamientos? O si no hay resultados destacados aún, permítanos ayudarlos, permítanos darles una asesoría y dentro del listado de los hermanamientos que tienen, ya existentes o potenciales, de estos que decía Fernando, están cocinándose, o decía Jaime, ¿no? Tenemos esta idea o estas intenciones de hermanamiento, ¿con quiénes les gustaría hermanarse y qué es lo que esperan conseguir de estos hermanamientos? Y de ahí es que se eligen las otras 160 ciudades. Único requisito es que deben de estar hermanadas con al menos una ciudad mexicana. Hay algunas ciudades como Barcelona que pueden estar hermanadas con 2 o más ciudades mexicanas, pero sí, el requisito para las ciudades hermanas en el extranjero es que estén hermanadas con al menos una ciudad mexicana. Y de aquí entro a explicar lo que es el Museo Virtual de Ciudades Hermanas y cómo se compone este. Al ya tratarse del Museo Virtual de Ciudades Hermanas, decidimos quitar, Jaime, la palabra Guanajuato, porque ya al transitar de la idea original que era contar con una sala permanente o semipermanente dentro del Museo de la Universidad de Guanajuato, y producto de la pandemia, iba a decir gracias, pero producto de la pandemia, determinamos que ya no teníamos que tener esa cuestión de esta limitante de Guanajuato, por lo cual hemos hecho este museo como un museo mexicano, pero creemos que en realidad ponerle museo mexicano daría una impresión incorrecta, a lo mejor de que solo habría ciudades mexicanas. Por lo tanto, dijimos el Museo Virtual de Ciudades Hermanas para hacerlo un proyecto global. Como ya mencionaba Fernando, nuestro lema es de la ciudad al mundo en la palma de tu mano. El museo cuenta con 4 salas. Bueno, primero tenemos un home, aquí precisamente está haciendo Fernando el favor de irnos mostrando, ¿verdad? El museo cuenta con un blog que actualizamos cada 15 días, casi de manera religiosa, ¿no? Entonces, cada 15 días, alguna persona que trabaja dentro del Museo Virtual de Ciudades Hermanas, dentro del proyecto, o bien algún académico, algún funcionario, algún alcalde, algún funcionario público que tiene la intención de dar a conocer sus propias experiencias en materia de paradiplomacia y en concreto en materia de hermanamientos, nos comparte precisamente lo que son pues algunos de los avances, algunas de las experiencias, algunas de las expectativas que tienen. Entonces, cada 15 días llevamos a cabo esto. Si nos vamos un poco más para abajo, también podemos ver que nosotros nacemos como museo virtual, salimos al aire el día 20 de agosto del año 2020. Estamos a menos de un mes de cumplir un año al aire. Cuando nosotros lanzamos el museo virtual, teníamos solo 2 recursos dentro del museo, Jaime. Y hemos tenido un crecimiento rápido, pero el crecimiento no nada más se deriva del esfuerzo de quienes integramos el museo. Lo que ha sido indispensable es contar con una serie de sociedades que nos han permitido crecer. Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores verdaderamente para nosotros ha sido un socio verdaderamente fundamental. Primero, ¿verdad? Hacia noviembre, diciembre del año 2020, y la Dirección General de Coordinación Política amablemente nos hizo una primera circular en la cual dio a conocer ante las diferentes EMBAMEX y ante los diferentes Consulmex precisamente lo que era el Museo Virtual de Ciudades Hermanas. Inicialmente tuvimos a la Embajada de México en Israel, tuvimos un consulado de México en Guatemala, tuvimos el Consulado de México en Nueva Orleans en una primera instancia mostrando, dándonos a conocer. Incluso la Embajada de México en Panamá pagó una nota periodística que salió en Ciudad de Panamá, muy interesante. Esto fue a principios del año 2021. Y de ahí seguimos una serie de conversaciones y le queremos expresar nuestro agradecimiento por este medio también al doctor Márquez,
quien encabeza lo que es diplomacia cultural. Y el día 10 de mayo, el Día de las Madres, Secretaría de Relaciones Exteriores llevó a cabo, ¿verdad?, una circular ante Enbamex y ante Consulmex con un alcance amplísimo. Y de ahí, Fer, si podemos bajar un poco, de ahí tenemos, pues ya dentro del canal que ya mencionaba Jaime, de diplomacia cultural que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores y que va nutriendo, que va alimentando y actualizando cada uno de los consulados, cada una de las embajadas, de las representaciones diplomáticas de México en el exterior, pues ahí tenemos. Estas 4 que tenemos hasta abajo, el Consulado de México en Minnesota, en Indianápolis, en Denver, la Embajada de México en Guatemala, solo son una probadita porque no podemos poner a todas las embajadas o a todos los consulados que nos han mostrado. La idea es precisamente ir rotando lo que cada uno de los consulados y cada una de las embajadas ha compartido sobre el museo. Tenemos ya también en canales y en redes sociales de la Embajada de México en España, de la Embajada de México en Etiopía, en Kenia, en Israel, en Sudáfrica, en Guatemala, el museo funcionando. El día de ayer, nuestro diseñador web, el licenciado Francisco Caballero, nos daba a conocer que, por ejemplo, que en los últimos 90 días hemos tenido visitas desde 31 países, pero esto es nada más en los últimos 90 días, ¿no? Hemos tenido la visita desde 15 países de América, desde 3 países de África, desde 9 países europeos, con una destacadísima participación de las ciudades españolas y 4 países desde Asia. En el trimestre anterior tuvimos muchísimas visitas desde Europa del Este, ¿verdad? Rompiendo un poco con el esquema de que pues, México se vincula primordialmente con Europa Occidental, ¿no? Entonces, creo que esto también está en el mejor interés de la Cancillería mexicana para dar a conocer pues, la riqueza que tenemos como país. Ahora, ya dentro de lo que es el museo en sí, el museo está estructurado en 4 salas. Primero contamos con lo que le llamamos el almanaque de las ciudades, ¿no? Este almanaque de las ciudades está dividido en 2. Precisamente el almanaque de las ciudades mexicanas y el almanaque de las ciudades que están hermanadas con ciudades mexicanas en el extranjero. Hoy ya podemos presumir que en realidad tenemos ciudades de los 5 continentes. Ya tenemos al menos una ciudad en cada uno de los 5 continentes. Y estas fichas, ¿verdad? Tanto para México como para el extranjero, siguen un formato estándar en la cual damos a conocer un poco lo que es la ubicación dentro del mapa, damos a conocer algunos eventos. En Bilbao, perfecto, ya que estamos precisamente con una audiencia española, damos a conocer un poco sobre la historia, la ubicación, y siempre ponemos alguna canción, algún video donde se rescate un poco de la música más tradicional, no de ese país, porque recordemos que el museo no es de países, es de ciudades dentro de los países. Entonces, aquí tenemos precisamente una canción de la ciudad de Bilbao. Luego tenemos un resumen de cuáles son las ciudades que tienen en el extranjero, con un énfasis en las ciudades mexicanas con las cuales tienen hermanamientos, algunos de los resultados exitosos que han tenido, y damos a conocer, digamos, una visión muy general sobre lo que es la movilidad, políticas de movilidad, porque estamos pensando en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tratamos un poco lo que es el manejo de basura, la cuestión del aprovisionamiento de energía. Damos a conocer un poco lo que son los mercados orgánicos que existen en cada una de las ciudades. Desde luego, damos a conocer cuáles son los atractivos principales de las ciudades, damos a conocer cuál es la gastronomía, ¿verdad? Con esta idea de que el amor y el interés también a veces entra por la boca, ¿verdad? Y también creemos firmemente que todas las ciudades que nos hermanamos, siempre lo hacemos por 2 cosas. Una, porque tenemos algún área de oportunidad, tenemos alguna necesidad que responder a la ciudadanía, ya sea en materia de seguridad, ya sea en materia de promoción turística, ya sea en materia de atracción de inversiones, atracción de empresas, o bien simplemente cómo incrementar las ideas arquitectónicas, las ideas culturales, las ideas de reciclado de basura, las ideas de movilidad. Esto es algo muy importante
y al final de cada una de las fichas se presentan las referencias bibliográficas. Al día de hoy contamos con un aproximado de 60 ciudades, más o menos la mitad de México y la mitad en el extranjero. Entonces, vamos precisamente aproximadamente a la sexta parte de lo que es nuestro plan de crecimiento a 5 años. De aquí, después de presentar este almanaque de las ciudades, nos podemos ir a lo que es la sala 2. La sala 2 es la sala de actividades culturales. En esta segunda sala, vamos a suponer, y así lo hemos platicado Fernando y un servidor, que esta segunda sala es básicamente lo que podríamos encontrar en un museo tradicional, en un museo presencial, en un museo típico, un poco de danza, un poco de pintura, un poco de arte, un poco de letras, un poco de escultura. Entonces, aquí básicamente lo que damos a conocer, miren, por ejemplo, aquí tenemos de Costa Rica, que ha tenido, la ciudad de Paraíso en Costa Rica ha sido extremadamente amable con nosotros y nos ha compartido muchísimos recursos, pero también ciudades mexicanas. Mención especial merecen lo que son Mérida, Yucatán, San Cristóbal de las Casas en el estado mexicano de Chiapas, Cuernavaca en Morelos. Ha sido muy interesante. Tenemos algunas exposiciones también ecuatorianas, etcétera. Y entonces aquí básicamente pues vamos a conocer lo que es el arte, la culinaria, la gastronomía, la pintura, la música de las diferentes ciudades que son parte del Museo Virtual de Ciudades Hermanas. Por ejemplo, en el año 2020, por primera ocasión en 48 años, en México y en especial en nuestra ciudad de Guanajuato, no pudimos contar con este evento maravilloso que es el Festival Internacional Cervantino, que generalmente tiene una duración de 3 semanas y que en 3 fines de semana trae aproximadamente 600,000 visitantes. Para que la audiencia alcance a dimensionar lo que representan 600,000 visitantes para nuestra ciudad ronda los 200,000 habitantes, ¿no? Entonces, es una importante fuente de visitantes, incrementa la oferta cultural de la ciudad de una manera muy importante, pues también la derrama económica, y a pesar de que tuvimos un Cervantino virtual y muy reducido en tiempo y en exposiciones, bueno, aquí la gente pues no se queda con ese sabor de bocas de que el Cervantino se fue completamente, ¿no? Entonces, el Cervantino aquí de alguna manera está integrado. De aquí nos podemos ir a lo que es la sala número 3, que es una sala verdaderamente importante. La sala 3 y la sala 4 las concebimos como las salas icónicas del museo virtual. Y aquí un poco la idea de la sala 3 es generar una especie de observatorio, pero ya no nada más bilateral entre una ciudad mexicana y una ciudad española que están hermanadas, sino dar a conocer, ¿verdad? A toda la red, porque es lo que es el museo. El museo no es otra cosa que una red de ciudades hermanas mexicanas y sus contrapartes en el extranjero. Damos a conocer algunas experiencias exitosas que han tenido las ciudades mexicanas, pero también las ciudades hermanas en el extranjero, y damos a conocer cómo están respondiendo a problemas de tráfico. En el año 2020 y 2021, por obvias razones, tenemos un especial y un fuerte énfasis en lo que es la respuesta a COVID, cómo estamos logrando que las ciudades se mantengan a flote, que la educación, la cultura, la movilidad se mantenga a flote a pesar de la pandemia. Se mencionaba en días recientes por medio de la OMS que ya la pandemia dejó de ser nada más pandemia y se convierte en una cuestión endémica, por lo cual, en la medida que sepamos cómo las diferentes ciudades alrededor del mundo logran mantenerse a flote, pues es algo muy importante. Pero más allá de la pandemia, también damos a conocer cómo se llevan a cabo algunas ferias, algunos festivales internacionales de manera cotidiana, y damos a conocer algunas cuestiones como catálogos. La ciudad de San Cristóbal de las Casas nos dice que gracias al Museo Virtual de Ciudades Hermanas han empezado a recibir una serie de pedidos de chocolate, café orgánico, artesanías muy importantes. Fernando, si nos puedes compartir, por ejemplo, esto, muchísimas ciudades nos han dicho que ya han empezado a diseñar este tipo de políticas que nos comparte la ciudad mexicana,
del estado de Veracruz, de Orizaba, que también es un pueblo mágico, ¿no? Entonces, si nos permiten, vamos a proyectar un breve video que dura aproximadamente 1 minuto y que es muy bonito y que se convierte en algo que cualquier ciudad que esté dentro de nuestra red puede aprender, emular y adaptar a sus propias ciudades. Bueno, Fernando nos comentaba precisamente hace unas semanas que platicábamos él y yo, y decía, es que en realidad, Daniel, esta política, por ejemplo, que tiene Orizaba, no nada más es una política de medio ambiente, se trata también incluso de una política fiscal, ¿no? En las cuales ya hay una racionalidad. ¿Por qué? Porque básicamente la gente al inicio del año en México tiene que pagar su predial. Esto lo digo precisamente pues, para la audiencia en el extranjero. Y a veces puede llegar a ser oneroso el impuesto predial. Entonces, lo que se hace es se reduce también para el municipio el costo de lo que es los camiones y sobre todo el costo ambiental, el costo estético y el costo político a veces que tiene la existencia de vertederos de basura, etcétera, genera malestar con toda razón entre las poblaciones, ¿no? Entonces tenemos una política virtuosa que atiende medio ambiente, que atiende una parte fiscal y que atiende una cuestión también de estética, de inversión y de paz social, ¿no? Entonces son cosas importantes. Fer, habías levantado tu mano, ¿verdad? Sí, y es que el museo virtual da muchas oportunidades y de hecho este es uno de los ejemplos de la utilidad de la instrumentación de políticas a través del museo y a través de los hermanamientos. Uno de los objetivos también del museo es que se vuelva en un observatorio de instrumentos innovadores de gestión local. Y este es el ejemplo de una política que puede ser imitada, Daniel ya lo ha dicho, se ha imitado en otras ciudades con otros fines. Aquí fue, por ejemplo, Orizaba. Toluca tiene un programa muy parecido, pero ahí el cambio no es tanto por predial, sino por insumos de la canasta básica mexicana, alimentos. Entonces, es política fiscal, pero también política social. Tiene el efecto de combatir la pobreza en ciertos sectores de la sociedad. Pero de eso se trata el museo, visualizar políticas locales que pueden ser instrumentadas en otros municipios, en otras ciudades de México y del mundo. Entonces, bueno, esta es una de las ventanas de oportunidad que tiene el museo virtual. Muchas gracias. Sigue, Daniel. Mil gracias, Fer. Qué bueno que mencionas esto, porque también, ¿verdad? Uno de los blogs recientes que tenemos tiene que ver también con la cuestión de la movilidad, ¿no? Y algunas experiencias que han llegado a México desde nuestros países hermanos en el cono sur del continente, en materia de estos teleféricos, en materia de lo que le llamamos en México el Metrobús, la Oruga, en nuestra ciudad hermana de León, ¿verdad? Aquí en el estado de Guanajuato, y cómo viajaron desde Sudamérica, desde Brasil, desde Colombia, hasta replicarse, ¿no? Entonces, vemos cómo el museo puede detonar todo esto y devolverle esta racionalidad que sentimos, bueno, no nada más sentimos, comprobamos a través del libro que se presentó al inicio de esta conferencia, de esta charla,
el libro azul de las ciudades hermanas de Guanajuato, que a veces no existe esta racionalidad dentro de los hermanamientos, ¿no? Entonces, desde la academia tenemos esta obligación. Finalmente, el museo tiene otra de las salas icónicas, es la sala número 4, que es un repositorio de los hermanamientos y de recursos académicos estrictamente vinculados con la paradiplomacia y en concreto con los hermanamientos. Aquí podemos ver libros, podemos ver artículos, podemos ver capítulos, pero también algo muy importante es que podemos ver la forma como manejan las diferentes ciudades en México o en el extranjero. Si podemos compartir, Fer, me parece que por ahí debemos de tener los boletines de Ashland. Es una cosa muy importante porque da una idea de que en realidad, precisamente, los hermanamientos no tienen por qué estar destinados al fracaso o a terminar en el momento en que se firman, ¿no? Nos compartía el amigo Club de Ashland, que es una ACE, es una asociación civil, que precisamente desde hace 5 años, desde el año 2015, ellos mes a mes, esto cambió un poco con la pandemia a partir del año 2020, ellos lanzan este boletín en el cual van dando a conocer a la ciudadanía en Ashland, pero también en Guanajuato, lo que se hace con cada uno de los hermanamientos. Una cosa, por ejemplo, importante es que Estados Unidos tiene un estrés, tiene una deficiencia crónica de enfermeras. Y México es uno de los países en el mundo que tiene un superávit en la formación y en la preparación de enfermeras. Esto puede que haya cambiado un poco con la pandemia, ¿no? Pero hasta el momento, una serie de ciudades estadounidenses se han hermanado con ciudades mexicanas con un interés muy concreto: hacer llegar recursos humanos altamente calificados, porque México ha formado excelentes enfermeros, enfermeras, y entonces de repente lo que puede ser una situación de desempleo en el país por un exceso de enfermeros, acaban teniendo una fuente de empleo y detonando inversión, detonando viajes y conocimiento entre las poblaciones. La cuestión del deporte está presente, por ejemplo, en los hermanamientos. A pesar de que no lo tenemos ahorita aquí en la imagen, nuestros visitantes en el museo, en www.museovirtualug.org, podrán ver también, por ejemplo, que tenemos el clásico entre Ashland y Guanajuato a visita recíproca, en la cual una selección de Guanajuato va a jugar a Ashland, Oregon, lo que le llaman una especie de clásico, una serie mundial, ¿verdad? Bueno, una serie de ciudades hermanas. Y luego ellos vienen de Ashland, los Ashlanders, a jugar a Guanajuato. Esto es algo muy interesante. Ashland asiste al Festival Internacional Cervantino, pero asisten como turistas. Una de las cosas que aspiramos y que ya hemos comunicado a los miembros del ayuntamiento, y al parecer ya existe cierto eco, es que así como el Festival Internacional Cervantino desde hace casi 50 años tiene a un país o a veces más de un país invitado anualmente al Cervantino y un estado mexicano, ahora la idea que estamos trabajando a través del Museo Virtual de Ciudades Hermanas es tener un triple esquema: país invitado o países invitados, estado mexicano invitado y ciudad hermana en el extranjero invitada. Todo esto puede rejuvenecer, relanzar el Cervantino, sobre todo después de estos 2 años que van a haber sido atípicos, gracias, producto de la pandemia, y creo que esta sería una bonita forma. Pensamos que la Feria de San Marcos, cualquier feria en el país, el Carnaval de Mazatlán, todo esto podría inspirarse en estas ideas que presentamos a través del Museo Virtual de Ciudades Hermanas. Y también no todos los hermanamientos que deberían de existir y que tienen una racionalidad existen. El blog del 1 de agosto, se lo adelantamos a la audiencia, va a tratar sobre un hermanamiento que debería de haber sido entre Colima y Manila y simplemente no ha sido. Entonces, también esta es una forma de llamar la atención a las nuevas autoridades elegidas en las elecciones de junio de 2020 a que entiendan y comprendan sobre todo los beneficios que puede llegar a tener lo que es un hermanamiento que tiene toda una racionalidad histórica, cultural, culinaria, gastronómica, para ser parte de estos hermanamientos. Bueno, yo creo que hasta aquí mi intervención. Jaime, nos gustaría conocer tus impresiones, si tienes alguna
pregunta, alguna duda, es un placer estar con ustedes en este conversatorio. Claro que sí, doctor Añorbe, doctor Díaz, muchísimas gracias por la amplia explicación y de verdad por darnos todo este conocimiento, toda esta información, porque bueno, por ejemplo, yo me he metido en varias ocasiones al museo virtual, pero reconozco que hasta el momento siempre me había centrado en ver la parte de las ciudades hermanas, ¿no? En irme a ver y a picar, porque pues la información es tanta y es tan interesante y es tan completa que puede pasar que te pongas a ver a Bilbao y que te pongas a ver toda la información que está ahí, pero con toda esta amplitud que nos dan y que con esta explicación, uno se da cuenta que es muchísimo más que solamente un repositorio de información acerca de los espacios en particular, ¿no? Va mucho más allá, es un manual prácticamente de buenas prácticas, ¿no? De que se realizan a nivel local en muchísimas partes del mundo. Entonces, de verdad creo que esta explicación es fundamental para poder de verdad exprimir en su totalidad todo el trabajo que están realizando y de verdad felicitarlos porque es interesantísimo, es muy amplio, resolvió muchas de las dudas que tenía, porque inicialmente, por ejemplo, la pregunta es, ¿por qué están unas ciudades y no otras, no? O ¿por qué por qué se seleccionaron estas ciudades, estas ciudades españolas están y por qué no otras? Entonces, esta explicación como que cierra muy bien algunas de las preguntas o dudas que yo tuve al momento de acercarme al proyecto, porque como dicen, efectivamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos compartió a todas las embajadas y todas las representaciones de México en el exterior esta información y creo que la buena recepción que han tenido se debe a que pues, prácticamente todos al verlo nos metimos y dijimos, bueno, pero qué proyecto tan interesante, ¿por qué no existía antes? Es como curioso que uno dice, ¿cómo algo así tan, con tanta información y tan útil que puede ser para tantos actores? Entonces, de verdad, muchas felicidades por este proyecto que es muy interesante. Nos comentaban que van a ser, bueno, son 5 ciudades por estado, ¿correcto? Por el momento van 30 y la idea es irlo ampliando en los siguientes 4 años, es el periodo que más o menos nos comentaron. Yo les quería preguntar, nos han dicho que sí, efectivamente, el tema de la recepción ha sido buena por parte de las ciudades a las que se han acercado, eh, pero me imagino que varía mucho con qué instancias se tienen que acercar. No todas tienen oficinas de asuntos exteriores. Me imagino que algunas oficinas ven 5, 6, 7 diferentes temas, entre ellos el tema internacional. Las ciudades más grandes me imagino que ya muchas de ellas sabemos que tienen oficinas internacionales. Pero ¿cómo han estado sorteando la complejidad de acercarse a cada uno de los actores locales? Complejidad que se incrementa considerablemente cuando salen a acercarse a instancias locales en el resto del mundo. Digo, por ejemplo, el caso español que lo conocemos acá, pues sabemos que incluso por comunidad autónoma varía y que hay toda una complejidad administrativa al momento de acercarse. Entonces, pues yo les quería nada más que nos complementaran ya para terminar cómo han sido estos acercamientos, cómo ven esta dificultad, ven una creciente tendencia a que haya oficinas internacionales o al menos que haya una persona que entre sus múltiples áreas también se encargue de estos temas. Sí, Jaime, muchísimas gracias. Yo creo que esta pregunta es clave para nosotros. Y sí, en realidad lo que hemos seguido es una doble estrategia. Entre las ciudades mexicanas, como tú mencionas, hay una cuestión muy disímil. Hay tanto estados como ciudades que tienen un avance, una institucionalización muy importante. Como mencionas, sobre todo las ciudades principales, las ciudades que se encuentran quizá en corredores industriales, las ciudades que tienen puertos, que la cuestión geográfica de alguna manera ayuda. Pero también hay muchas ciudades de tamaño medio o pequeñas que no cuentan con este conocimiento o con estas oficinas. Y parte de lo que estamos haciendo a través del Museo Virtual de Ciudades Hermanas es también generar prácticas transformadoras, prácticas para visibilizar la importancia de la actividad paradiplomática. Estamos llevando a cabo capacitación y estamos llevando a cabo programas de desarrollo de manuales. Te platico que, por ejemplo, desde hace aproximadamente 4 meses tenemos un acuerdo firmado con la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional del Estado de Guanajuato.
Se acaba de crear la Secretaría de Migrante y Enlace Internacional del Estado de Guanajuato, porque previamente fue, digamos, existía, pero como un instituto, etcétera. Entonces, ha ido creciendo en el nivel de institucionalización hasta hoy ser parte del gabinete del Estado de Guanajuato. Y algo que platicábamos es que había un gran componente, un gran énfasis muy fuerte en lo que era la cuestión del migrante, pero la cuestión del enlace internacional como que aún quedaba un poco diluida. Y precisamente es lo que estamos haciendo, es decir, nosotros desde la universidad pública, nosotros a través de compartir y socializar la ciencia, que es algo que la 4T se ha propuesto, ¿verdad? La idea de difundir el conocimiento que se hace en las universidades para dar respuesta a los problemas nacionales, decidimos llevar a cabo este acuerdo de colaboración con la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional. Estamos a 2, 3 semanas de presentar ante el gobierno estatal lo que es un manual para el estado de Guanajuato, que a fin de cuentas también es un diagnóstico, porque estamos aplicando un cuestionario entre los 46 municipios en Guanajuato. Y vemos que aproximadamente el 20% de los municipios son los que cuentan con una oficina o con alguna instancia municipal que digamos, lleve a cabo la internacionalización, ya sea a través de ciudades hermanas o no ciudades hermanas, pero el otro 80% no lo tiene. Entonces, esto no lo vemos como un problema, lo vemos como un área de oportunidad en la cual el museo virtual también cobra razón su propia existencia, ¿no? Ahora, con las ciudades en el exterior, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es una doble estrategia. Por un lado, mantener esta relación abierta, de colaboración muy fructífera con el doctor Márquez y su equipo, y a través del doctor Márquez, ¿verdad? Es como llegamos con ustedes, con las embajadas y con los consulados. Y por otro lado, también estamos trabajando con las embajadas, sobre todo de países iberoamericanos, estas embajadas y consulados que hay en la República Mexicana. Entonces, hemos tenido también ya acercamientos con la Embajada de Argentina, la Embajada de Colombia, la Embajada de Chile, la Embajada de Japón en México. Y lo que hacemos, y aprovecho esto porque sé que nos quedan un par de minutos, ¿verdad? Lo que queremos hacer es un llamado a las ciudades, a las embajadas, a los consulados, a los ayuntamientos, a las provincias, como se le denomine, a las diferentes entidades federativas, a que nos compartan los materiales. Esta es una plataforma gratuita, es una plataforma que no es .com, es .org. Es una plataforma 100% universitaria en la cual planteamos la posibilidad de tener y contar con un esquema verdaderamente de gobernanza para la actividad para diplomática. Y lo que hacemos es recibimos los materiales y les pedimos a cada una de las ciudades, a cada uno de los ayuntamientos, que nos faciliten videos, audios o textos de alta resolución y que siempre nos incluyan una pequeña descripción de 3 a 10 líneas en formato Word para que cada uno de los recursos no nada más sea un icono o un video sin ton y son, sino que tenga una breve explicación para que el usuario en cualquier lado del mundo, ahorita tenemos en los últimos 90 días visitas de 31 países, sepan qué es lo que pueden esperar conocer al darle clic a cada uno de los recursos que están en cada una de nuestras 4 salas. No sé si con esto respondo a tu pregunta, Jaime. Sí, sí, por supuesto. Ay, perdón, adelante, doctor. Ya, sí. Sí, gracias. Sobre cómo le hacemos. Es un trabajo muy, la verdad es que es un trabajo duro porque una de las tareas del museo, como se ha visto a lo largo de esta charla, ha sido la sensibilización. Y hay que decirlo claramente. No todos los gobiernos, no todos los participantes de los gobiernos son sensibles a esta política de internacionalización. O sea, los acuerdos de hermanamiento, la mayoría son acuerdos todavía hoy protocolarios, meramente protocolarios, que son auspiciados por 1 o 2 miembros del cabildo y que terminan en las paredes en el mejor de los casos, de la sala de cabildo, sino en la oficina del presidente municipal para presumir cierta relación. El trabajo de sensibilización de las autoridades locales es arduo, es duro, y por eso
elaboración de la que ya habló el doctor Añorbe, de los manuales. O sea, el primer manual es un manual de sensibilización y el museo es la plataforma para ver los alcances que puede tener una política local internacional y también los esquemas, porque generar políticas públicas hay muchas metodologías, pero nosotros estamos apostando por la que consideramos la más democrática de todas, la gobernanza, donde no hay un actor que tenga todas las fichas de su parte, sino que sean múltiples actores, o sea, la sociedad, la que participe, construya, haga suya la política de internacionalización, que al final es el espíritu más genuino de los hermanamientos desde que hace más de un siglo comenzaron a utilizarse. Hermanar pueblos, no tanto gobiernos. Los gobiernos son un instrumento y los gobiernos pasan, pero los pueblos ahí están, los pueblos ahí se quedan. Entonces es generar este conocimiento, esta sensibilización hacia los gobiernos, que se entregue esta política hacia los pueblos a través de los esquemas de gobernanza, de participación ciudadana y generar una política acorde a lo que requiera el municipio, porque bueno, no es solamente bajo el esquema asistencialista de las donaciones a través de las que se puede hacer, se puede instrumentar la paradiplomacia. Esa es la racionalidad de la que habla el doctor Añorbe. Realmente compartir, ya lo dijo hace un momento, podemos compartir otro tipo de cosas, el deporte, nuestra cultura, atraer inversiones, nuevas formas de trabajo. Hoy la sociedad red en la que estamos viviendo nos permite múltiples formas de relacionarnos. Parecería ser que la geografía ya no existe, sigue existiendo, ahí está, pero también contamos con los instrumentos tecnológicos que nos ayuden a estar más cerca. Ese es el espíritu de este museo, ese es el espíritu de este trabajo. Y vuelvo a algo que ya había yo comentado hace rato, tenemos limitantes. Somos una universidad y de hecho nuestra participación dentro del esquema de gobernanza es esta sensibilización, es este aprendizaje, es esta elaboración de manuales. La idea es que desde la universidad hacia los gobiernos, primero municipales de Guanajuato a través del acuerdo que ya habló el doctor Añorbe, pero que podría ser a cualquier otro municipio, es el acompañamiento técnico, la elaboración de las monografías, la elaboración de los esquemas de trabajo, la elaboración de los análisis, o sea, el complemento del conocimiento de políticas públicas, que eso es un gran reto, no solamente para la política internacional, sino prácticamente para todas las políticas locales. Y yo sí quisiera hacer un reconocimiento en este espacio al licenciado Jorge Pascual, de Agregado Cultural de la Embajada de México en Chile, que en realidad él fue el que nos conectó con el maestro, con el doctor Márquez. Y bueno, él es también parte de este museo, es parte también de este proyecto y de este esfuerzo. Gracias. No, pues muchísimas gracias, doctor Díaz, doctor Añorbe. Y como bien mencionan, de las cosas que a lo mejor nos puede dejar esta coyuntura es el hecho de la virtualidad, de que nos ha abierto todos estos canales que podemos aprovechar y realmente no puedo ahora imaginar este museo que no sea en este contexto virtual, donde podemos verlo pues, de prácticamente todo el mundo. Muchísimas gracias de verdad, doctor Añorbe, doctor Díaz, por este proyecto tan interesante. Estoy seguro de que esta no será la última vez que nos veamos, que seguiremos en contacto para seguir ideando y viendo cómo podemos seguir visibilizando todo el trabajo que están realizando, que de verdad es sumamente destacable. Y pues muchas felicidades a ustedes, a todo el equipo que sabemos que está detrás. Y bueno, muchas gracias desde el Instituto Cultural de México en España. Los invitamos a que vean, que se metan al Museo Virtual de Ciudades Hermanas, que lo exploren todo lo que puedan y que lo exploten, porque para eso está. Muchas gracias.